La verdad es que hay como dos cosas distintas, ¿no? O sea, por un lado está lo que escribo para mí y por otro lado que está lo que escribo para clientes. Cuando es para mí, mi caso es la vida misma, lo que va pasando a lo largo de la vida y cosas que van pasando, ¿no? Yo, todas las historias que cuento, tal, siempre es como cosas que van surgiendo y que no es que me las apunte ni nada, sino que luego me voy acordando de ellas. Y el ejemplo más loco que pongo es cuando se incendió el piso de abajo donde yo vivía, que tuvieron que venir los bomberos, salimos, tal, un domingo por la tarde muy majete. Lo primero que pensé cuando llegué, cuando ya luego no pasó nada, todo bien, fue, coño, esto me da para un email, ¿no? En el futuro. Fue lo primero que pensé. Entonces, pues un poquito de como ejemplo del día a día, de las cosas que veo, que escucho, etcétera. Y como me gusta mucho estar escuchando podcasts, viendo alguna serie y tal, pues como siempre estoy como intentando recibir pues feedback, contenidos que me permita luego poder trabajar con ello. Y cuando es con clientes es leyendo mucho sobre los clientes, sobre todo, porque al final, cuanto más te metes con uno, más fácil luego es sacar. Y además, cuando además tienes la suerte de trabajar con un cliente que también cuenta sus anécdotas, que las ha ido comunicando, etcétera, y que tiene que contar, como que es mucho más fácil, ¿no? Porque al final te apalancas también un poco en sus propias historias para después poder hacer anécdotas que estén alineadas con él, ¿no? Porque a mí una cosa que siempre me da miedo es cuando escribo típico cliente que no te pasa nada, que es muy cerrado en cuanto a la información más de candidata a historias que te propones. Ostras, voy a contar algo, pero tengo que, siempre se lo paso, ¿no? Pero para cerciorarme de, esto está bien, no he dicho ninguna tontería, estás de acuerdo con esto, porque si no es muy fácil que diga, oye, que esto no sé qué. Y me ha pasado alguna vez que algún cliente ha dicho, oye, que esto no es así. O es que si no me pasa nada, necesito que me revises para que me digas si está bien, porque algo tenemos que contar. No podemos mandar un email simplemente diciendo, oye, que mi curso vale mucho y está súper chulo, cómprame. Al final es lo mismo al final, solo que le vamos a dar un poco de forma al principio para que sea bonito y que quede bien. Al final es eso, es intentar que como que la persona sienta que, ostras, es lo que necesito y convencerle, o sea, convencerle pero en el buen sentido, ¿no? De que tienes una cosa que le puede ayudar, entonces es decir, oye, tú tienes este problema, esto es algo que te puede ayudar y el copy al final es el puente que une como las dos cosas, ¿no? Con esto vas a poder conseguir esto y al final yo tengo la sensación de que cuanto más transparente seas, más sincero, menos embolados de metas y más realista, sincero seas, mejor funciona todo. Una historia que sea tuya de verdad suele funcionar mucho mejor que una que te inventes tal y también mucho mejor que... Claro, yo por ejemplo, cuando no tengo a lo mejor historias que contar sobre la persona en concreto, busco historias de personas parecidas al cliente o de referente con el cliente para poder contarlo. Un ejemplo tonto. Tengo un cliente al que le gusta mucho hablar de deporte, ¿no? O sea, es como muy apasionado del deporte y tal. Entonces, cuando él no me cuenta historias, que ya le tengo entrenado para que siempre me vaya mandando historias, pues lo que hago es cojo de algunos de sus referentes que yo conozco de Fórmula 1, tal, no sé qué, lo utilizo como muestra, pues porque sé que va a estar alineado con lo que él quiere. Pero si no, va a funcionar siempre mejor una historia de él mismo que una historia de, yo qué sé, de Hamilton, por ejemplo, de los coches. De hecho, yo en el sobre mí que tengo, eso es, en el sobre mí que tengo en la web, bueno, creo que lo sigo teniendo, creo que no lo he cambiado, se llamaba Los 3 errores que me han traído hasta aquí, ¿no? Y era como 3 cagadas que había hecho a lo largo de mi vida. Entonces, claro, al final eso tiene el sentido de, si una persona ha emprendido, probablemente se siente identificado con una. Si otra persona ha habido un momento en el que ha hecho clic la cabeza y ha querido cambiar como de camino, pues la hará clic otra, ¿no? Entonces, como es eso, es que al final cuando una persona te cae bien y lo miras y dices, ostras, es que es como yo, o si ya lo he conseguido yo puedo, al final es un poco ese camino, que al final el viaje del héroe es eso, es, oye, que si fulanito ha podido hacerlo y le ha ido pasando todo esto bien, todo esto mal, ha tomado estas decisiones, si yo más o menos sigo el mismo camino que fulanito, porque yo soy como fulanito, pues vamos a poder hacerlo, ¿no? Ahí es donde está el poder de los testimonios, de los casos de éxito, todas estas cosillas que utilizamos, que la verdad es que funcionan, si se hacen bien, funcionan muy guay, porque al final es eso, si hoy Pepe o Pepa que ha hecho no sé qué lo ha conseguido, pues yo que tengo la misma edad que Pepe, la misma situación, pues ¿por qué no voy a poder hacerlo yo, no? Yo siempre, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que no sé si alguien sabrá, bueno, el público quién es Gary Vee, que es un emprendedor ahí americano, tal, no sé qué, pues él contaba en algún podcast, vídeo de estos 327 que hace cada día, que él contaba que uno de los principales, o sea, que una vez cerró un cliente súper potente, porque se metió en su Twitter el día antes de la reunión y se dio cuenta de que eran fan del mismo equipo de béisbol. Entonces, claro, lo que hizo es empezar la reunión hablando del partido del día anterior. Y algo, en eso conectaron, se cayeron bien. Y una vez te cae bien la otra persona y dices, ostras, no sé, no tengo ni idea de béisbol, pero yo soy del Madrid de béisbol y él también, por decirlo así. Pues al final conectas porque ya tienes un punto de común, un punto de partida que hace que todo sea más fácil. Esto es como cuando a ti te gusta mucho una serie y ves de pronto, yo tengo un amigo que le gusta mucho Marvel, entonces cuando ve a otra persona con una camiseta de Marvel dice, hostias, es de los míos, ¿no? Forma parte de mi grupo, de mi tribu, de mi comunidad.
Entonces es como que se genera todo esto. Y es súper potente porque te permite romper el hielo muchísimo. Lo primero de todo, tener paciencia porque al final Roma no se construyó en un día y muchas veces queremos tener como el texto a la primera y normalmente escribes una cosa, luego lo revisas y das un par de vueltas hasta que más o menos empieza a estar mejor, ¿no? Porque es eso, al final tenemos mucha prisa, muchas ganas de acabar, mucho tal, y es normal porque si tú quieres hacer cualquier otro tipo de actividad, al final las redes te tienen que gustar o transmitir esto, lo tienes que disfrutar. Y si no lo disfrutas ya es muy complicado de base hacerlo, porque si no es que se te hace bola. Y es normal, porque lleva su tiempo igual que el diseño y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso, paciencia y querer disfrutarlo, es decir, no tener prisa por acabarlo rápido y decir, oye, vamos a hacerlo bien. Y una vez eso esté claro, al final yo creo que lo más importante hoy en día en redes sociales es, uno, lo que decíamos antes de ser transparente y tal, que lo damos por hecho, pero luego intentar escribir de una manera sencilla, es decir, vamos a evitar párrafos grandes, vamos a evitar palabras que suenen muy grandilocuentes, vamos a evitar incluso la jerga propia de tu sector, porque a lo mejor tú lo tienes claro, pero otra persona que te está escuchando no tiene por qué tenerlo, ¿no? A mí me ha pasado de poner en un sitio CTA y que alguien me dijera, ¿esto qué es? ¿Una cita? Digo, no, perdona, a ver, luego ya pongo botón, ¿no? Por dejarlo por ahí. Entonces, son esos detalles. Y luego lo que sí que haría sería intentar como seguir una estructura que es que se llama que esto no sé si es de Miguel Vázquez, pero yo se lo escuché a él por primera vez, que él decía que repasaba todos sus copies con una norma que era la norma de las 4 Ps, básicamente, que era que en todos los textos que escribieras, que quisieras que tuvieran un objetivo, independientemente del objetivo que quieras, que puede ser o intentar vender o que te dejen un comentario o lo que sea en cada momento, pero que sea que toques de alguna manera el problema barra deseo que quiere conseguir esa persona, es decir, a qué estamos aspirando, que le hagamos una propuesta que de alguna manera se note que sea nuestra, que en esa propuesta que hagamos de alguna manera podamos matizar que lo que estamos diciendo sea cierto, tampoco nos tenemos que volver locos en un copy de Instagram, quiero decir, es más o menos un check para luego ver que lo tenemos todo. Y luego que el último P es el push, ¿no? Que ya le llevemos como a llevar ese movimiento último de acción. Es una tontería, pero con esas 4 ideas se pueden coger. Ahora, a la hora de la verdad, yo me concentraría sobre todo al principio en ir viendo que funciona, ir disfrutándolo, ir probando y pasándotelo bien, porque es al final como va a funcionar todo. Yo tengo la teoría que cuanto más disfrutas las redes, más te metes, más tal, mejor sale después. Evidentemente, si vas a querer hacer un vídeo de venta, o sea, ahí sí necesitas un poco más de estructura, estrategia, etcétera, para intentar sacarle partido. Pero en redes yo intentaría seguir también lo de la fórmula IDA, que esta que es muy simple, que es empezamos captando la atención con la fotito, el titular que tengamos, despertamos el interés con una primera frase que dé ganas de seguir leyendo el resto. Luego el resto del texto es para empezar a removerle por dentro el deseo de realizar X acción, que puede ser eso, puede ser comentar, no tiene por qué ir más allá. Y luego una última parte en el que pedimos lo que queremos que haga, ¿no? Porque muchas veces damos por hecho que una persona nos va a leer y va a decir, ostras, pues ahora voy a comentar, voy a hacer tal, pero en realidad todos vamos como taraos por la vida, súper rápido, súper tal, y o nos dicen, oye, déjame un comentario, o qué cuentas, o métete en el link de la descripción para hacer no sé qué, es que no paramos. Y eso lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Que es como vi una publicación que decía como entrecomillado, es que hoy solo me han dejado 3 likes en una foto y ponía la pregunta, ¿y cuántos likes has dejado tú? ¿O cuántos comentarios has dejado tú? ¿No? Que muchas veces como que no nos damos cuenta que nosotros vamos acelerados y que la persona al final que está al otro lado es alguien como nosotros que va con 800.000 cosas en la cabeza, con leyendo rápido, haciendo tal. Entonces, que es eso, que lo hagamos como si todos lo estuviéramos escribiendo, que no suene mal, ¿no? Pero como para tontos, masticadito, para que quede claro lo que le pedimos a cada persona y que no demos nunca por hecho nada que la otra persona que no dejemos a su interpretación, nada, que si queremos que nos deje un comentario se lo pidamos, que si queremos que haga un clic en un enlace se lo pidamos y que lo hagamos muy sencillo. Es que al final la gente trabaja muy bien. Y ya como último consejo, que siempre que busquemos una determinada acción final, que le demos una justificación. Hay un experimento muy chulo que se hizo, creo que en Nueva York, pero bueno, la realidad del sitio es lo de menos, pero bueno, Nueva York porque en Estados Unidos es donde se hace todo, ¿no? Y era básicamente esto tiene que tener tiempo, pero era una empresa donde se hacían fotocopias y básicamente hicieron como 3 experimentos y era ver cuánto, o sea, llegaba una persona y iba una cola enorme, entonces la primera decía, hola, ¿me dejas pasar? Y creo que solo el 40% de la gente le dejaban pasar. Luego el siguiente era, hola, ¿me dejas pasar
porque tengo prisa, y era como el 95 o 94% de la gente le dejaba pasar. Y luego el siguiente era, hola, ¿me dejas pasar porque tengo que fotocopiar? Que es como, no tiene ningún tipo de justificación, pero más de un 90% también le dejaban, ¿no? Entonces, la idea aquí es que cuando le damos a alguien un motivo para hacer alguna justificación, aunque no sea nada del otro mundo, como que la racionaliza más y es más, está más propuesto a decirte, vale, te dejo pasar por ahí, o te dejo el comentario, o lo que sea. Es decir, que a lo mejor en vez de coméntame tu opinión, oye, coméntame tu opinión porque estoy analizando cómo lo estamos haciendo, o porque estoy estudiando no sé qué, o porque me gustaría saber cómo te lo has pasado estas vacaciones de Navidad, lo que sea. Pero dar esa justificación suele funcionar bastante bien. Eso es, que no nos volvamos locos, que oye, déjame un comentario porque a lo mejor es porque quiero saber tu opinión, o quiero saber qué piensas, o ya está. Es que no hay que volverse tampoco locos. A veces incluso cuando justificamos demasiado las cosas van peor. Yo hice no tiene que ver con redes, pero hace tiempo hicimos un experimento con una landing y era una landing súper corta y otra landing era de registro algo completamente gratis. Y luego otra landing de registro con muchas más cosas justificando por qué te tenías que apuntar. Y funcionaba 1000 veces mejor la cortita que la otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente pensaba, si me tienen que meter tanto rollo, igual no es tan bonito como como me lo están presentando, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Entonces, claro, es como darle la justificación justa para la gente para que diga, ah, vale, pues es esto, tomo la decisión con esto. Que también es ir probando, ir experimentando y viendo cómo nos sentimos cómodos y cómo va funcionando la cosilla. Y de hecho que a lo mejor hay cosas que tú piensas, esto es una tontería, lo va a saber todo el mundo, pero probablemente para ti sea una tontería porque lo estás viviendo todo el día. Es decir, a lo mejor yo que sé, cualquier cosa. Si eres fan de Marvel, pues saber que a Spiderman le ha picado una araña, pues es muy sencillo, ¿no? Porque dices, esto lo sabe todo el mundo. Pero a lo mejor al chaval que acaba de coger el cómic por primera vez y que le gusta Marvel no lo sabe. Entonces, que no demos por sentado que hay contenido estúpido, por decirlo así, que seguramente habrá gente a la que le pueda ayudar. Evidentemente aquí tienes que saber a quién estás yéndote, pero que muchas veces como que pasamos de largo muchos temitas que son muy sencillos de explicar, que a la gente le van a servir un montón, porque pensamos, va, esto es una tontería, pero en realidad no tiene por qué serlo. A lo mejor para una persona es como el clic que necesita para tomar una decisión. ¿Sabes qué pasa? Que todo lo que me ha ido gustando a lo largo de mi vida lo he ido siempre racionalizando alrededor de escribir. Por ejemplo, cuando era un chaval y era un super friki de videojuegos, yo me lo pasé a pipa entrando a foros y comentando y compartiendo y haciéndome mis mini blogs de juegos y haciéndolo. Cuando luego empecé a meterme mucho en tema de literatura, me hice mi blog, me hice un canal de YouTube para hacer guiones, me escribí una novela y la saqué. O sea, hice un montón de cosas. Entonces, como que siempre me iba llevando todo aquí. Y luego al final dije, hostia, si lo que me mola es escribir, voy a ayudar a otras personas a hacerlo. Si tuviera que dejarlo como todo, o sea, porque yo muchas veces me planteo como, si ahora mismo no fuera copy o no fuera autónomo y tal, digo, ¿dónde me podría meter? ¿En qué empresa como copy o como algo de marketing para meterme? Es como el pensamiento que tengo muchas veces, ¿no? O ¿qué empresa me debería de llamar para yo meterme en una y mandar a todo a tomar por saco y quedarme solo en eso, ¿no? Pero si tuviera que salir, sería seguramente algo relacionado con el deporte. O sea, porque yo estudié Derecho y ADE, pero eso está olvidado en el pero la otra carrera que yo me planteaba estudiar era fisioterapia, entonces seguramente iría con algo por ahí, que era una cosa que me gustaba mucho, y de hecho yo iba a hacer fisioterapia, solo que en el último momento se me cruzó el cable y dije, pues derecho ya y dejé a un amigo colgado y todo en la universidad, que llevamos todo el verano planeando que íbamos a hacerlo juntos y le conté que al final había ido a otra cosa, pero sería algo de fisio o algo por ese estilo, porque me gustaba mucho también, porque yo tuve muchos problemas, y tengo muchos problemas en la espalda, de una leche que me dieron en baloncesto y me lesioné en su día, entonces fui por muchos fisios cuando tenía eso, 16, 17 añitos, y me gusta mucho el trabajo que hacen, entonces seguramente iría por ahí, aunque en el fondo también va todo con las manos, si te sirve de algo. Y si no, otra cosa que me gustaba mucho de pequeño, esto ya como cosa que hacía de pequeño, era me gustar, de pequeño seguramente, hubiera sido algo relacionado con hacer radio, comentarista deportivo, una cosa de eso, me gustaba un montón. Yo era de los que cuando estaba jugando a un juego de baloncesto o algo en el ordenador, alguna cosa que tendría, a mí me acuerdo que yo me ponía a narrar los partidos en alto y mi madre y mi padre decían, oye, chaval, tú estás fatal de la cabeza, ¿sabes? O sea, cállate un poco porque te vamos a llevar al médico. Pero me ponía a narrarlo en alto como si fuera el comentarista de la radio. Y de hecho, hoy en día veo muy poco deporte en general porque por horarios y tal, si tengo un rato, prefiero ir a darme una vuelta o quedar con alguien que ponerme a ver la tele, un partido de lo que sea, ya me da en esta ya mucha pereza. Pero sí que es cierto que cuando voy conduciendo algo, si tengo que ponerme una emisora de radio para no dormirme, para estar entretenido, me pongo siempre emisoras deportivas porque me gusta mucho el rollo que tienen, me entretiene un montón y como que me sigue gustando mucho ese sentido. Y a veces si me quedo currando así como en cosas que no tengo que pensar mucho y es más mecánico, me pongo a veces canales de Twitch de gente que está hablando de deporte simplemente porque me mola mucho el tono que tienen y cómo comunican. Entonces seguramente iría por ahí, pero al final todo va con comunicación, oficio que va con las manos. Es que llevo muchos años dando por saco en internet contando cosas. Es que, claro, yo Copimero lo empecé en 2019, pero en 2015
Y me abrí un canal de libros en YouTube. Y luego tenía 3 podcasts con gente que hay alguno que sigue, que se llama 30 teclas por hora, que va sobre escritura. Y ahora lo están petando muchísimo, con un montón de escritores súper chulos todas las semanas. Entonces, claro, que a mí lo de compartir y todas estas cosas que me gustan mucho, me lo paso muy bien. Y yo soy ese friki que cuando dice, bueno, no tengo nada que hacer, pues me voy a pensar un podcast, me voy a pensar no sé qué, me voy a pensar no sé cuánto. Porque para mí, aunque ahora forma parte del trabajo, porque es para captar clientes, hacer, bueno, lo que estamos haciendo aquí, lo que tú enseñas. En realidad para mí esa es la parte más de no trabajo, me lo paso muy bien, es divertida, ahora me he hecho un mini canal en Telegram y está entrando gente para ver un poquito cómo va la cosa, para probar un poco y experimentar. Entonces es como, me gusta mucho probar y experimentar con estas cosas, me lo paso muy muy bien, entonces pues sería por ahí. Que cada día, hoy hemos cumplido 700 episodios, hoy hemos cumplido 700 episodios hoy. O sea, para que veáis la locura. Son de 5 a 15 minutos, salvo cuando viene algún entrevistado, que sí que es más tiempo, que cuando quieras te vienes, por cierto. Y nada, son eso, pildoritas de 5 a 15 minutillos, más o menos. Y eso, hoy 700 programas, que lo he visto y digo, joder, madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo cuando empecé, es lo que más me gusta en realidad. De todas las cosillas que hago, el podcast a mí me gusta mucho el podcast. ¡Cómo mola! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Oye, pues me siento súper súper honrado, la verdad, muy chulo, me lo he pasado súper súper bien. Y cuando quieras otro, volvemos y a la próxima te vienes tú al podcast para estar ahí charlando un ratillo. Que cuando vienen entrevistados, sobre todo es contar un poco su historia, cómo han llegado hasta ahí, como salirnos un poco de copy para hacerlo un poco distinto y es una charla y lo que nos dé la vida. Ahí